Bueno, buenos días a todos. Hola. Estaba ahora ahí en alabanza, en oración y pensaba que es compromiso el volver a estar aquí otra vez. Hace unos meses que estuve por aquí. Tengo que, volver a estar ahora y para mí pensaba, ¿no?, que es compromiso, es comprometerte, ¿no?, a realmente lo que está pasando en tu vida, en tu corazón. Me dijeron a una hora por la mañana, a las 9:30, de decir algo y todo esto te lleva, ¿sabes?, al vivir, a ordenar tu mente, tus cosas, lo que estás viviendo, lo que se compartió el otro día, un montón de cosas, ¿no? Y un poco era para seguir un poco la línea del otro día, pero yo me acuerdo que hace unos días, una de estas reuniones que hacemos por la mañana, allí, yo le compartí a los chavales de que no podemos estar en reserva, de que tiene que haber algo siempre en el interior, tienes que estar viviendo algo, tiene que haber algo que realmente por lo que vives. Y me venía eso, me venían otras cosas, y bueno, la verdad que sí, que no podemos estar en reserva, nunca sabemos lo que nos va a pasar, te viene un momento, como hoy a las 9:30, cuéntanos algo, bueno, algo así, ¿no? Y bueno, un poco lo que tengo, o lo que quería decir, porque bueno, tengo que escribir algo, poco tiempo tuve, porque no estaba escuchando la prédica por la mañana un poco, para un poco reflexionar, un poco pues recordar un poco de lo que se hablaba, ¿no? Y tuve poco tiempo, solo tuve 15 minutos, o sea que no tuve mucho, pero bueno, pensaba, ¿no?, como os decía que el otro día un poco la pastora nos hablaba de que Dios es, bueno, atemporal, hablaba de la tecnología, de los últimos días, bueno, etcétera, ¿no? Y aparte, pensaba un poco esto, ¿no?, de que Dios es atemporal, de que está en todos los sitios, en todos los momentos, y hablaba un poco de lo presente, o sea, de que todo es el presente, ¿no? Pero bueno, yo un poco esto lo pensaba, porque el otro día también se compartía allí algo, y un poco a ver si soy capaz de poder explicar lo que, como yo lo veo, ¿no? Porque sí, sabemos que Dios es espíritu, ¿sabes? Y la vida que debo de llevar o que debemos de llevar, que es en el espíritu. Fuera del espíritu no la puedo llevar, ni la puedo, incluso ni puedo entender la palabra de Dios si no es por el espíritu, ¿sabes? Porque desde una mente igual, carnal o etcétera, no voy a entender la palabra de Dios, ¿sabes?, de ninguna manera. Entonces yo el otro día voy a leer aquí unos versículos un poco para ver si puedo llevarlo, porque a mí me paró, y llevo unos días que no salgo de ahí, porque pienso, y digo, joder, es que para mí me hace ver, ¿no?, lo que realmente vivo y lo que hay, y cómo soy yo, y acerca del mundo, ¿no? Y voy a leer, en Juan 15, el otro día nos compartían aquí un poco de que no es lo mismo ser conocido que ser amigo, ¿sabes? Pero bueno, estuvimos meditando, se empezó a hablar desde Juan 15 para adelante, y voy a leer unos versículos, ¿no? Porque a mí me enseña un poco esto también, un poco, a ver, desde lo que yo veo y de lo que yo entiendo, ¿sabes?, cómo yo puedo entender, ¿sabes?, cómo puedo llevar yo una vida en el espíritu sin entender otras cosas. Vale, voy a leer a partir del 15:1. Dice: yo soy la vid verdadera, mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que lleve más fruto. Dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera, como un sarmiento, y se seca. Y lo recogen y los echan al fuego, y se queman. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis,
y os será hecho. Bueno, esto es un poco lo que el otro día hablábamos y bueno, el pastor nos explicaba un poco. A mí me hizo meditar bastante en estos días y la verdad que es así. Yo tengo que estar unido a la vid. ¿Quién es la vid? Jesús. Si yo quiero entender lo que es llevar una vida en el Espíritu, cosas nuevas, cosas diferentes, tengo que estar unido a Jesús, a la vid verdadera. Dice que el Padre que es el labrador, el que trabaja la tierra, que trabaja alrededor, ¿sabes? Pero si estamos unidos a Jesús, ¿sabes? Dice que voy a llevar fruto, y fruto en abundancia, dice en otros sitios, en otros momentos. ¿Qué quiere decir? Que para mí es un gozo, ¿sabes? A día de hoy, el poder sentirme, ¿sabes? Unido a la vid verdadera, ¿sabes? Para algunos igual les choca un poco, les es diferente, ¿sabes? Pero yo que día a día vivo, ¿sabes? Me acerco, las conversaciones que puedo tener con uno, con el otro, allá arriba en Altamira, con los chavales, con el pastor, etc. Da igual, ¿sabes? Es buscar la vida, o sea, la manera, ¿cómo puedo decir? O sea, esa vida espiritual, buscar el espíritu, porque es el que realmente te va a llevar a la vida. Y a entender cosas nuevas, cosas diferentes, ¿sabes? Que con una mente normal no vas a entender, ¿sabes? De ninguna manera. Tenemos que estar unidos a Jesús, ¿sabes? A la vida verdadera. Dice que si pedimos todo, ¿dónde decía? Bueno, dice, el que permanece, bueno, no sé dónde lo leí ya. Y eso que no estoy nervioso, ¿no? Bueno, no sé dónde. Bueno, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. En 7. Sí, ese. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. ¿Sabes? Si permanecemos en Jesús, ¿sabes? Y sus palabras, las palabras de Jesús permanecen en ti, sí que puedes pedir lo que tú quieras y te va a ser hecho. Pero es que no hay otra manera. Yo seguía un poco más adelante, ¿sabes? Porque a mí donde me paró un poco lo que... porque me hace meditar en mí, porque me pasa, ¿sabes? Y un poco más adelante voy a... dice, ya desde el 16, porque bueno, el otro día cuando nos compartían, y yo me quedé aquí y seguí un poco más para adelante, me paró en otro versículo, porque bueno, es un capítulo que verdaderamente, o sea, como ya, la palabra ya habla por sí sola, o sea, ya no tenemos que tampoco ser muy espirituales ni tal, si con tú te fijas, o sea, la palabra ya va a hablar por lo que habla. No, pero dice, porque yo me quedé con esto también, después de eso. Dice, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Dice, esto os lo mando, que os améis los unos a los otros. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. A mí ahí ya me quedo, ya me desbarató un poco, ¿sabes? Porque muchas veces, sí, a mí sí, porque cojo y digo yo, si el mundo os odia, ¿sabes? Y yo hay veces que sí, que te sientes así, ¿sabes? Hablas con gente, cómo te contesta, ¿sabes? Y ya sin profundizar mucho, ¿sabes? Pero es que a mí Jesús aquí me está enseñando de que a mí me ha odiado antes que a vosotros. O sea, antes que a mí ya lo odiamos a Él. O sea, si me lleva a pensar en la vida que llevó Jesús desde un principio, ¿sabes? Hasta que fue crucificado y todo eso, o sea, la vida que llevó, pues que lo odiaba. Estaba con alguna gente, ¿sabes? Pero lo único que llevó fue palos, por decirlo de alguna manera, después de andar sanando gente, o sea, enfermos, los leprosos, los cojos, los mancos, bueno, etcétera, y etcétera, ¿sabes? Y siempre fue odiado, ¿sabes? Yo te vas a pensar, siempre tuvo esa parte, ¿sabes? Y antes, o sea, ya fue el primero, después yo me siento muchas veces identificado, y si sigo leyendo, lo veo, ¿no? Puedo ver más cosas así. Entonces, ¿qué quiere decir? De que muchas veces, un poco un poco lo que veo, de que para ser amigo de Jesús, ¿sabes? Yo pensaba en todo esto, ¿sabes? ¿Qué significa? ¿Sabes? Y ser amigo de Jesús para mí significa ser enemigo del mundo, porque si eres amigo de Jesús, no puedes ser amigo del mundo, hay algo que se contradice, ¿sabes? Entonces, para ser amigo de Jesús, para poder
entender lo que la palabra de Jesús me dice, tengo que estar unido a Él para poder entender lo que el Espíritu me quiere hablar, a donde me quiere llevar. Y bueno, la verdad que estoy agradecido, ¿no? de la obra que Dios está haciendo en mi vida, en mi corazón, gracias que sigue transformando mi mente, mis pensamientos, mis deseos, cosas que no tienen valor, porque lo único que tiene que valor es la vida que me puede dar. Y bueno, hoy vino mi esposa, está allí atrás con David, que me alegro de veros, y sé que es una sorpresa para vosotros. Antes no quise decir más porque lo decía, quiero estar concentrado, porque cuando tú vienes a un sitio así, si empiezas con cosas, pues te puedes despistar, se te pueden ir cosas. Entonces, ¿qué pasa? Soy una persona que yo necesito estar muy concentrado, necesito mucho buscar la vida del Espíritu, porque si no, ¿de qué me sirve? De nada. De ser el mismo de siempre, no, ¿qué va? ¿Sabes? Me entregué mi vida a Cristo, estoy unido a la vida verdadera, ¿sabes? Y a partir de ahí voy a entender cosas nuevas. Y bueno, paso ahora a Marian y después... Amén. Y gracias. Ya voy, ¿eh? Bueno, entonces vamos a, en primer lugar, vamos a saludar a David, el hijo de, ¿cómo se llama la mujer de Santi? Silvia, por Dios, si ya salimos juntas y paseamos por La Coruña y no me acordaba de tu nombre, perdona. Pero vamos a saludar a tu hijo que viene por primera vez. Entonces, ¿qué le decimos a David? Que sea bienvenido en el nombre de Jesús. Muy bien. Vale, que se nos había pasado antes, ¿no? Entonces, pues, no hay nadie más nuevo, ¿no? Aparte de David, vale, porque veo... Vale, entonces, bueno, la pastorcilla me dijo que os dijera que es que se cogió una pequeña... o gran, se sabe, intoxicación, porque compró carbón y se puso una estufa y libera monóxido de carbono y entonces pues se cogió como una... no tenía el cuerpo bien, estaba mareada, estaba rara, ¿no? Entonces ella se teme que ha sufrido porque se cerró allí en San Fins con el calor y todo eso, y me decía que ella cuando abría la puerta que sentía un alivio de respirar aire fresco, ¿no? Entonces este es el motivo por el que no vino hoy, ¿vale? Entonces ella, pues eso, nos pidió, como decía bien Santi, que hay que estar aquí preparados para todo en cualquier momento, porque esto nos enteramos esta mañana temprano, yo hablé con ella, y entonces pues se nos pidió a Santi y a mí que dijéramos algo, y yo hace muchos años ya, me acuerdo que la primera vez que se me invitó a compartir fue en La Promesa, no aquí, sino en un local muy chiquitito que tenían los pastores, que todavía no eran pastores, allí en Adelaida Muro, ¿te acuerdas? Era una NG chiquitita y allí ellos hacían sus reuniones y tal, y tenían una serie de gente que ellos mismos se denominaban el Sanedrín. Yo me acababa de convertir y entonces a mí me invitaron a compartir y yo no tenía ni idea, me quedé en blanco, me puse nerviosa, me puse a llorar, aquello fue horroroso. Y horrible, imaginaros, hoy que no me calla nadie, ¿no? Pero yo me quedé, y yo, ¿cómo voy yo a compartir tal? Os cuento esto porque desde ese día, a Orlando le decía, pero mamá, hija, déjala, si no, papá, que comparte. Y yo, y llorando entre los dos. Y entonces, pues ellos decían que si yo ese día que estaba siendo invitada a compartir no lo hacía, yo me iba a volver como una derrota. Porque yo vivía en Valencia en estos entonces, ¿vale? Y me venía de vacaciones de vez en cuando, y entonces ellos me invitaron a compartir. Pero Orlando me dijo, y de ese día me quedó hasta el día de hoy, me dijo, mira, tú ten por norma siempre tener algo en tu mente para compartir, algo en tu corazón, da igual a dónde vayas, a dónde te desplaces. Y si te invitan, pues tú como tienes esto en mente, o lo que decía Santi ahora, han dado estos días meditando y con estas cosas en la mente. Y desde aquel día ya me quedó una buena enseñanza, porque vienen estos momentos que de repente te dicen a las 8 de la mañana, mira, a ver si compartes algo, ¿te quedas así? Pero bueno, yo lo que tenía, que fue lo que compartí, de lo que hablamos las chicas y yo esta semana, nosotros tenemos por norma hablar de la palabra que será el domingo,
Entonces sabemos que estábamos escuchando la palabra profética que va a durar entre el 24 hasta el 2030, hasta el 2030, ¿os acordáis? Entonces la pastora la iba a hacer en 2 o 3 veces, no sé cómo ha decidido hacerlo por último, pero yo tenía que darnos una segunda parte, y entonces a mí me pidió, para que no se quede este vacío este domingo así, desde el domingo pasado hasta el siguiente que volvería ella a compartir, que os hiciera como un poco de resumen, ¿vale? De lo que fue la primera, y refrescamos la memoria, y se nos queda un poco todo, y para los que no vinieron el domingo pasado también. Vale, entonces, yo apunté los días y los tiempos, ¿vale? Y yo tomé notas, desarrollo un poquito lo que me pareció así más, así que os puede hacer más importante. Entonces yo apunté que los días y los tiempos de Dios, ¿vale? Lo espiritual se activa como un desafío, como un reto. Y Dios separa las situaciones con los tiempos. Entonces, sabemos que Dios no vive en el tiempo cronológico que se llama en la Tierra, de días, de semanas, de meses, de estaciones, de años, de siglos. Dios no vive en este tiempo. En este tiempo se nos dio, porque nos lo da Dios. Dios crea esta forma de cronología, porque nosotros venimos con una mente desordenada. Esto lo decía, todo lo que voy a decir lo decía la pastora el otro día. Después yo tengo mi interpretación y lo explicaré con mis palabras, ¿vale? Entonces, Dios cuando está viviendo, incluso Adán y Eva, cuando son creados y están morando en el Edén, no están viviendo un tiempo como el que vives tú o como el que vivo yo. Están viviendo... se habla siempre de la mañana y de la tarde, y pasó el primer día, y se habla de la segunda mañana y de la segunda tarde, y pasó, y no había noche. La noche acontece y el tiempo empieza a contar de otra manera a partir de la caída. Ellos se habla incluso que vivían en una gloria con Dios, en una comunión continuada, no había enfermedad, no había muerte, no había mentira, no había caída. Entonces ellos moraban en este atemporal, vamos a decir, ¿vale? Porque para entender algunas cosas yo tuve que aprender a ponerme en la mente atemporal. ¿Qué es la mente atemporal? Es sacarnos un poco, un mucho, es un ejercicio. Yo lo tuve que hacer, a mí me enseñó Victoria de tantas conversaciones. Tú te tienes que sacar de la mente del hoy, mañana, pasado, del año pasado, de cuando naciste, del siglo pasado, del siglo anterior, de antes de Cristo. Sácate de toda esa mente y métete en un presente eterno, continuo, que es siempre ahora, ahora, ahora. Ahora, sin límite, no tiene ni principio ni tiene fin, igual que Dios. Dios es la eternidad. Y un día leí en un apócrifo que no es que Dios mora en la eternidad, es que la eternidad mora en Dios. Para mí eso fue un concepto, porque nos parece que la eternidad es lo más grande, ¿vale? Y esto es todo porque estamos hablando de los tiempos, Entonces la pastora, no sé si lo recordabais, decía, Dios se adaptó al tiempo de los hombres, a causa de la caída, a causa de nuestra mente carnal racional que empezamos a tomar a partir de la separación de Adán con Dios. Nos cae el alma y nos separamos espiritualmente de Dios. Entonces Dios, para ayudarnos, porque en realidad es para ayudarnos, o para ayudarlos a ellos en su momento, empezó a establecer días y fechas. ¿Os acordáis? Que la pastora leía un apócrifo, que era de Adán y Eva, que decía, he ordenado, yo escribí un poco, no lo traje porque lo tengo en casa, pero lo escribí un poco, he ordenado sobre la tierra días y años y que vivan en pie en ella, que vivan de pie sobre la tierra, hasta que los días se cumplan, hasta que envíe salvación. Bueno, sería el apócrifo, ¿vale? No sé si lo recordáis, os estoy refrescando la memoria. ¿De acuerdo? Entonces se supone que es que antes Adán y Eva, pues yo no sé si vivían caminando y pisando la tierra como hacemos ahora, o si vivían en una nube de gloria por aquello de que, ¿os acordáis que la gracia, que vivían absolutamente en la gracia, os acordáis que la gracia era el 5.º día, es el número 5, donde moraban los peces sumergidos en el agua y las aves moraban en las alturas? Entonces a mí esto me recuerda, ese morar en las alturas era donde moraban Adán y Eva, por decirlo de alguna manera. Ellos eran absolutamente espíritu, aunque estaban formados por un cuerpo. Pero, repito, estaban en otra dimensión, en otra forma. Que nos hicieron una faena, vaya, que teníamos que estar todos así, ¿no? Entonces, hablábamos de todos estos años que fuimos encadenando palabras
Hablábamos que en el 22 fue la dualidad, ¿os acordáis? En el 23 fue el espíritu y la realización de los sueños, y ahora en el 24 es ya tomar los sueños cumplidos. Y yo tengo apuntado aquí una frase que dice: hemos alcanzado cosas, todo lo material se crea de la nada. ¿Os acordáis? Que todo lo material o todo lo que quisiéramos alcanzar, da igual, que estábamos formados por átomos. Estoy haciendo un resumen, ¿vale? Estábamos formados por átomos, nuestros pensamientos emiten químicos, están hechos de micropartículas, esas micropartículas tienen antipartículas, ya nos metemos en la física cuántica, pero cuando chocara una partícula con su antipartícula, muchos dirán, ¿de qué está hablando? No importa, tú vete filtrando lo que puedas. De todas maneras, a la salida, si alguien quiere preguntarme algo, se lo puedo explicar de otra manera. Pero en el momento que uno desea algo, choca una partícula de ese pensamiento con su antipartícula, entonces ambas desaparecen. Esto es física pura. Pero a continuación, ese pensamiento, ese deseo es atraído. Esto funciona así. Lo creó así Dios en nuestra mente y en nuestro espíritu. Vale, entonces la pastora hablaba todos estos días de esto. Hemos alcanzado cosas, todo lo material se crea de la nada. Ahí está la nada. Una partícula chocando con su antipartícula y desaparecen las dos. Y de la nada Dios creó todo, con su pensamiento y con su mente, ¿sí? Vale. Empezamos a crear de la misma forma que Dios hizo. Y Dios dio tremendas promesas para que alcancemos la fe. Porque a veces la promesa hasta queda por el camino, o ya no te importa, o ya no es una meta que tú tengas. Pero la fe que te desarrolló, el proceso que hizo en tu mente para ir en pos de esa promesa, de ese sueño, es lo que te está desarrollando el espíritu, que decía Santi, andar en el espíritu. Entonces, pues por la fe, ¿no? Aparte de que Dios puso tiempos, días, años y estaciones, estableció la numerología. ¿De acuerdo? Dios se rige por números. Y son sus números, porque los números de Dios no son los nuestros, ¿no? Entonces, la pastora decía, puso números para hablarnos aquí en la tierra de lo que acontecía en el cielo. Entonces, por esto su numerología. Ya sabemos que Dios tiene como dos etapas divididas aquí en la tierra. Una siempre es antes de Cristo y otra es después de Cristo. Son las dos eras eternas, o eternas no, porque la primera se acabó, pero la segunda sí ya tiene otra eternidad. Pero el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos hablan del siglo presente y el siglo venidero. Siempre está trabajando con estos dos conceptos, Dios, ¿vale? Entonces, sabemos que hasta que fue la muerte y resurrección de Cristo, hasta ahí se comprende el Antiguo Testamento o el primer siglo, digamos. Y entonces hablaba la pastora de que en los últimos días enviaré al Espíritu. Hoy en día, eso viene en Joel y en Hechos, este versículo, ¿vale? Que en los últimos días derramaré mi Espíritu por mis... ya lo conocéis, ¿no? Entonces, se nos ha enseñado, por lo menos a mí, se nos ha enseñado que en los últimos días estamos ahora viviendo los últimos días, algo apocalíptico, que la tierra se va a acabar, que las épocas se va a acabar y que la raza humana se va a acabar. Y entonces, pues esto no es una interpretación correcta. La Biblia, cuando habla de los últimos días, por esto Dios nos habla en números. Los últimos días, los días postreros, son los días de Jesús, cuando Jesús muere y resucita, porque dice... Yo esto lo quería porque me parece importante. Me parece importante porque hay confusiones con los últimos días, con el día postrero y con todas estas cosas. Pero la Biblia lo dice claramente. Si vamos a Hechos, dice que en los últimos días derramaré el Espíritu. Cuando Jesús muere y es resucitado, ¿os acordáis que después, posteriormente, viene Pentecostés? Que es cuando el Espíritu es derramado. Estaba hablando de los últimos días que se refería a Jesús, porque antes no había Espíritu derramado. Esto lo sabemos todos. Lo que pasa es que a veces las interpretaciones han sido un poco extrañas. Yo ya lo voy a dejar ahí
porque a mí también me han enseñado otras cosas, pero ni la Tierra, lo que es el planeta Tierra va a terminarse nunca, lo que es la raza humana tampoco va a terminarse nunca, y aquí nadie se va a morir ni se va a destruir de la forma en que apocalípticamente que nos han hablado, porque a veces la palabra apocalipsis, a veces no, ha cogido un significado. Tú te vas ahora al diccionario y algo apocalíptico es algo terrible que se acaba, yo que sé, una tempestad, una tormenta, una explosión nuclear, algo apocalíptico, te suena, ¿no? Pero en realidad la palabra apocalipsis lo que significa en la Biblia es revelación. El libro de Apocalipsis, aunque es un libro que toma muchas figuras y muchos ejemplos y muchas cosas, de lo que te habla es de la revelación de la persona de Cristo. Nada de acabarse ni nada. Todo lo de Dios es de carácter eterno. Lo de Dios no tiene fin nunca. Y cuando ha querido ponerle fin a algo, lo ha hecho. Cuando quiso terminar con unos tiempos que había y le ordenó a Noé el arca. Pero también él juró por sí mismo que jamás volvería a terminar con el planeta, ¿sí o no? Esa es su palabra. Esto no es que lo diga yo, es que lo dice él. Entonces, me remito a los últimos días, enviaré al Espíritu. Entonces, vino, murió, resucitó y se envió el Espíritu. Ahora, mi entender es el siguiente. Esto es genéricamente hablando, pero cada uno de nosotros tenemos nuestro postrer día. Porque vivíamos o sin una salvación, o vivíamos sin un resurgir, sin un resucitar, que estamos oyendo continuamente, porque Jesús trae la resurrección. Eso es el número 4. El número 4 trae la resurrección, representa la resurrección. ¿La resurrección de qué? De nosotros mismos, de quienes éramos antes. Sabemos que venimos del seno del Padre, ¿vale? Nos encarnamos en el vientre de nuestra madre, pero ya Dios le había hablado yo te aparté, yo te conocí antes de ser engendrado en el vientre de tu madre, antes de ser engendrado en el vientre de tu madre. Yo te conocí, te aparté y te formé. Entonces, ¿nosotros de dónde venimos? Venimos del seno del Padre. Nos introducimos en el seno de nuestra madre cuando nuestras madres quedan embarazadas en la carne, para venir en la carne. Vale, pero cuando nacemos, no sé muy bien en qué consiste todo, pero nacemos a este mundo y como que nos olvidamos de toda la preparación que traemos en el espíritu, porque somos espíritu. Y venimos en espíritu desde el seno del Padre y seguimos siendo espíritu. Hay personas que no tienen despierto el espíritu. A esto es a lo que se le llama a veces nacer de nuevo. Tampoco quiero entrar en la terminología de nacer de nuevo porque a veces queda raro, pero en realidad es un renacimiento, es un volver a nacer de lo que ya nosotros éramos. ¿Me explico? Es un despertar interno, es un levantamiento a lo que decía Santi. Ves otras cosas, entiendes otras cosas, se te rompen unos velos. ¿Os acordáis cuando Cristo muere en la cruz? Que se rasga el velo. Yo digo hasta que eso representa nuestra mente. Rasgan los velos. Tú entras en un entendimiento, entras en una revelación que tú antes no tenías. Cuando te encuentras con Cristo, cuando decides aceptar o seguir a Cristo en tu vida, entonces este proceso empieza en ti. Entonces, cuando tú te encuentras con Cristo, yo te digo que eso sería tu día postrero. ¿Vale? Porque a partir de que, igual que Cristo, pero después resucitó. Entonces, cada uno de nosotros, por esto nos tenemos que quitar del calendario. No, es que María, como tiene 61 años y nació de nuevo hace 12, entonces yo voy a tardar 12 años. No es verdad. Cada uno tiene su tiempo. En Eclesiastés dice que todo lo hizo hermoso, y Dios es el dueño de todos los tiempos, incluso de tu tiempo. Yo me acuerdo cuando Ángela entró en la promesa, me decía, ¡ay, lo que yo voy a tardar! Yo que no, tu tiempo es tu tiempo. No, fíjate yo, Marión, porque tú tardaste. Yo no te fijes en mí, fíjate en mí, en las cosas que yo te pueda buenamente proporcionar o dar. Pero no te fijes en mi proceso, porque tú vas a tener el tuyo. Ya alcanzó cosas muchísimo antes que yo, ¿verdad? Entonces, hay un tiempo para cada uno. Hay un tiempo para cada uno. Esto es de lo que Dios te quiere hablar.
¿Entendéis? Los tiempos no son como los calendarios que tenemos marcados. Entonces, cada uno tenemos nuestro postrer día. Tu postrer día es cuando tú decidiste dejar el mundo, como bien decía Santi, y seguir en pos de Cristo, unirte a Él, a la vid, al hacerte el pámpano. Entonces tú empieza, porque ya esto todo lo hemos hablado, empieza un cambio de pensamiento, empieza un cambio de sangre, empieza un cambio de sentimientos, empieza un cambio de decisiones, empieza un compromiso y empieza una responsabilidad. Entonces tú te empiezas a transformar, es una transformación de tu corazón, pero tú empiezas a entender cosas que antes no entendías, porque yo antes cuando leía la Biblia, bueno, el día que me invitaron a compartir yo no era capaz de hablar, de decir nada, yo hacía muy poco que me había convertido, pero bueno, podía haber dicho algo, contar cómo me convertí, algo, yo no tenía ni idea. No tenía ni idea. ¿Entendéis? Sí. Me parecía importante los postreros tiempos, que nos quedemos con ese concepto. Y yo si quiero vivir en la gloria, mi descanso debe de ser interno y el reposo que es Cristo. Cuando pasamos... A ver, espera un momento. Si entramos en el espíritu, andamos en lo atemporal, efectivamente. Al entrar en el espíritu, al abrírsete la vida espiritual, porque se te ocurre eso en tu interno mora todo eso. Tú en tu espíritu, cuando bajaste del seno del Padre, vienes con toda la información y con todo lo que necesitas para vivir todo esto que os estoy explicando. Ahora, la segunda parte de la palabra era que esto no se puede hacer con cualquier mente. ¿Os acordáis? Debemos de morir a la mentalidad nuestra carnal que traemos, que era la del número 6. El número 6 representa al hombre, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la mentalidad del número 6? Pues es la mentalidad de antes del día postrero. O sea, hasta el día postrero, pues la mentalidad que traemos de enfadarnos, de enojarnos, de odiar, de no perdonar, de sentir envidias, de andar en otras lides de la vida, peleándote con tus problemas o con tus circunstancias o con otras personas, bien sean de tu familia, bien sean de lo que sea. Cada uno traemos nuestro saco. Tenemos que abandonar esa mente con la que hemos vivido hasta el día en que conocimos a Cristo. Entonces ahí entramos en un reposo. ¿Vale? Bueno, esto sería... Dice que si entramos en el espíritu andamos en lo temporal, porque ya no andamos contando días y años. Es verdad que mañana es lunes y yo me tengo que levantar, tenemos que abrir la tienda, tenemos que hacer la comida, los chicos tienen que hacer los trabajos y cada una de vosotros o cada uno de vosotros tenéis que ir a trabajar, cumplir un horario y etc, etc, etc. Es verdad que vivimos así, pero hay un interno que aunque por fuera nuestro cuerpo viva de esta forma, porque es que es inevitable, las cosas se tienen que hacer, no vamos a estar sentadas, tampoco se trata de estar sentada debajo de un árbol todo el día. Pero hay un interno nuestro, hay un diálogo interno. Yo estoy hablando con mucha gente últimamente que acudan a su diálogo interno, a su yo soy. Todos aquí sabemos que yo soy. No puedo decir tú eres, yo soy, porque eso no funciona, ya la gramática no me deja. Esto es personal e intransferible. Mi nombre, yo soy Marián. Para decir que yo soy Marián va asociado siempre al nombre de Dios. Entonces, yo soy y Marián es lo mismo. Pero eso tú lo puedes hacer internamente, tú personalmente. ¿Vale? Pero decía que necesitábamos una mente, que debemos de morir esa mentalidad que traemos de antaño, de los que fuimos antes de despertarnos el espíritu. Y debemos de morir esa mentalidad para resucitar. Este año hablaba la pastora de que va a haber la manifestación clara de lo que debes de ser. Esto va a ocurrir en cada uno. Igual que el 23 fue el año del Espíritu, este año va a ser la manifestación clara de lo que cada uno de nosotros debemos de ser. Esto lo tomo de la pastora, ¿vale? La resurrección no se puede vivir de cualquier manera. Hay una puerta de entrada para recoger lo que necesitamos para vivir. Y la resurrección tiene un patrón. ¿Hasta cuándo hablo? ¿Por qué no te pregunté? Es igual, vale, ya termino ahora, ¿vale? Entonces,
La resurrección decíamos que representaba el número 4 y tiene un patrón, hay un patrón que Dios marca, es un diseño. ¿Qué es un patrón? Mirad, yo me tomé la libertad, no sé si lo vais a entender mejor o peor. A mí me quedó muy claro porque me pareció que representaba completamente la mente de Dios cómo se mueve. Mira. Mira, yo busqué patrón. Bueno, hay varios conceptos, pero me voy al que más me importa. Dice, más abstractamente podría definirse patrón como aquella serie de variables constantes, identificables dentro de un conjunto mayor de datos. Aquella serie de variables constantes. Esto es Dios. Variable constante, es constantemente variable. Parecería una paradoja, una contradicción, pero no lo es. ¿A que sí, verdad? Yo cuando lo leí, que lo leí esta mañana, porque tuve que preparar todo esto, corre que te pillo. Entonces, como yo quería hablar del patrón, son cosas importantes, saber el día postrero, los últimos días postreros, la mentalidad de resurrección. Tenemos que entrar en la resurrección con un patrón. Un patrón es una forma de diseño que decía que nos marca Dios. Y yo apunté aquí, dejo la herida. ¿Quién no está herido? ¿O quién no está herido alguna vez? Pues dejamos esa herida y cogemos la vida, que es Cristo. Dejamos el rencor, estoy poniendo ejemplos, y abrazo el perdón, por ejemplo. Dejo la rabia y abrazo el amor. Este es el patrón que Dios nos da para una resurrección, para esa renovación, para ese despertar del espíritu, para ese cambio de mente, para esa transformación. Este es el patrón de Dios. Yo no puedo pretender resucitarlo. Yo no me hablo con ángeles, no le pienso volver a hablar nunca más. Y mientras estoy para resucitar mi espíritu. No es de cualquier manera, no es a patadas y a codazos. Aunque yo a veces he ido a patadas y a codazos, buscando lo que... Pero no entra. Es una forma que marca Dios, en la que bajo ningún concepto se puede excluir el amor. La pastora muchas veces nos habla de que sacrifica principios por el amor. Pues a veces tiene que ocurrir estas cosas, ¿vale? Y aquí entramos, dice, uno no puede andar por la vida soñando sin patrón. Yo hago y digo lo que oigo el Padre. Apunté aquí. Jesucristo andaba con un patrón muy específico y lo repitió una y otra vez. Yo digo lo que oigo al Padre. Vale, si tú te vas a tu interno, a tu ese yo soy, que mora en ti, que no es otro más que Jesucristo, unido para siempre y por siempre a ti, a tu espíritu, sois indivisibles. No hay nada que os pueda separar. Si tú vas, apagas las voces de tu cabeza. ¿Qué son las voces de tu cabeza? Todo. No es solamente la televisión, la radio, todo, las conversaciones en el supermercado, las conversaciones con tu padre, con tu madre, incluso contigo mismo. Todo, apaga esas voces para oír la del Padre, porque no es sino a través de lo que dice el Padre, y Jesús nos lo deja muy claro, porque dice, para que entren, para que conozcan a la eternidad, pero la manera de entrar en la eternidad es conocer al Padre. Este es el patrón, el diseño que nos da Cristo. Dios ama, perdona, nos tolera. Tienes que dejar la rabia o el odio o el rechazo o lo insoportable. La numerología es importante. ¿Os acordáis que también nos hablaba de la letra Heil, que era la H, la quinta, tiene varias formas, pero una de las formas es así, hace gracia, porque el otro día hablábamos de balancearse. Esa es la gracia, porque tiene esa forma. Me parece que era con Gel, ¿verdad? Con quien hablaba. La gracia es para balancearse. Dispone de una flexibilidad. Ahora sí, ahora no, ahora vamos, ahora no vamos, ahora viene la pastora, ahora no viene, ahora iba a predicar ella, ahora predicamos Santi y yo, y el pastor. Es esa gracia de flexibilizar tu mente a lo que pueda venir, porque nunca sabemos lo que nos puede venir. Pero la gracia es para hacer lo que oímos al Padre, ¿vale? Pero para hacerlo en la voluntad. Mirad, si hay algo inquebrantable en el ser humano, es la voluntad. El otro día yo lo hablaba con Tania. Si una persona dice no es inquebrantable su decisión, su voluntad. Por eso es tan necesario para todo lo de Dios. Dios quiere tu voluntad
tiene que ser de forma voluntaria. No puede ser a la fuerza, ni porque te obligan, ni porque es una norma, tiene que ser voluntario. ¿Vale? Y de esa forma voluntaria nace la gracia. La letra G es la 5, que representa la gracia. ¿Os acordáis que había sido añadida a los nombres de Abraham y de Sara? No estando la gracia extendida aún, pero ellos llegaron a gozarla, a disfrutarla por aquella promesa que recibieron de Dios cuando era imposible, bajo todas las circunstancias que pudieran tener un hijo, pero lo tuvieron, y sus nombres fueron cambiados, y se les incorpora la letra Hay, que también la lleva el nombre de Dios. ¿Os acordáis? Ya habéis escrito que es la YHWH. Eso lo escribían los hebreos así, de esta forma. Pero yo había leído un día que a mí me encantó y me llenó, se lo había compartido a Santi en el campamento, que le llamaban el tetragramatón. Tetragramatón significa 4 letras. El nombre de 4 letras, el nombre impronunciable, porque ¿cómo pronuncias YHWH? No tiene traducción. No. Pero resulta que para pronunciar esas letras en el hebreo, tú tienes que tomar aire y cuando expiras has pronunciado el nombre de Yahvé con la respiración. Entonces, a mí me encantó porque es que resulta que cada vez que tomamos aliento y soltamos, estamos pronunciando el nombre de Dios, pero toda criatura, las personas, los animales, es porque el respirar, todos respiramos igual, me explico. Ejecutamos el mismo tomar hálito y soltarlo. Pues ahí estás pronunciando el nombre de Dios. Eso es un diseño, eso es un patrón de Dios. Da igual que creas en él o no, es que resulta que cada ser humano que respira, desde que naces y tomas la primera respiración al nacer, hasta que sueltas la última y expiras y mueres, te has pasado tu vida pronunciando el nombre de Dios. A lo mejor no has sido consciente, desgraciadamente, pero esto es una realidad para todo ser humano. ¿Vale? Esto representa la letra 5. La vida eterna, que te conozcan. Entonces, otro apunte, y ya termino. Ponte de meta este año, no mezclar mentalidades. Mira, a mí esto me pasa mucho, porque nuestra mente es engañosa y te engaña. Te parece que a veces, porque todo lo del espíritu es tan sutil, y a veces vivimos locamente o vivimos, no sé si desordenadamente o precipitadamente o de forma estresante. Pero a veces la mente nos engaña y entonces enseguida lo del espíritu que es tan sutil se va y nos engaña por lo que sentimos o por lo que pensamos, o te parece que esto está bien, pero resulta que después lo analizas y no está tan bien, o tomaste una decisión o dijiste algo y pues tampoco anduviste tan fina. Entonces, esto yo lo apunté para mí desde el domingo pasado, porque lo tengo apuntado desde que oí la palabra. Ponte de meta este año no mezclar mentalidades, porque si no te va a ser porque tenemos una mentalidad humana y una divina, eso lo tenemos claro, pero si las montamos, va a ser que no se puede mezclar. Nos estamos refinando, nos estamos purificando, nos estamos definiendo continuadamente. Entonces dice, ya no estamos en los años que se cuentan, ya entramos en la eternidad, por todo esto que estamos hablando. Pero para esto se necesita una mentalidad, y esta es la mentalidad de la resurrección. ¿Vale? Entonces, pues, os hice este resumen. No queda un resumen. Pastor, es que resumís las palabras de Vicky, tampoco es tan fácil. Pero bueno, esto es un resumen de la palabra de la semana pasada. No sé si os refresqué algo. Sí. ¿Vale? Sí. Pues era esto, ahora el pastor ya. Ahora yo digo amén y... Bueno, isto está. Tanto fala, verdad, como a hermana. Fala, non para. Eso que no podía el primer día que me invitaste. Sí. Imagina. Pero es un buen consejo. Ya veo que lo habéis entendido todo. Qué maravilla. Están pensando en las consonantes que lleva el nombre de Dios y otros nombres bíblicos. Y yo a veces veo en TikTok un tío que es asturiano.
y habla de palabras así extrañas. Dice, por ejemplo, Suez. ¿Qué es eso de Suez? ¿Qué palabra es? Ponle una vocal ahí, ¿no? Ponle una vocal en el medio que podamos pronunciarla. Para nosotros es muy complicado esto de los nombres solamente con consonantes. Entonces, hay que gastar un poco más en vocales. Cuando hablaba Santi, me acordé de un pasaje que viene en Lucas 5, que dice que Pedro estaba pescando con los compañeros, con los discípulos. Y hay una palabra clave que dice que Jesús, cuando ya llevaban toda la mañana echando la red para un lado de la barca, viene Jesús y le dice, no, la red échala para el otro lado. ¿Qué puede estar pensando un pescador de toda la vida? Que sabe dónde están los peces, que dirá, pero ¿qué más da un metro? Para echar aquí, para echar ahí. Pero en nuestra vida nos pasa lo mismo. Pero la palabra de Pedro dice, a su palabra echaré la red. Esa es nuestra realidad. Nosotros tenemos que vivir bajo el tiempo de la palabra. La palabra va hablándonos constantemente a nuestras vidas. Yo llegué al Evangelio hace ya bastante tiempo, pero la palabra me impactó tanto que la hice mía. En cada versículo quería hacer lo mío, cada promesa, cada cosa, porque creía en la realidad espiritual de que Dios quería hablar a mi corazón. Hay gente que yo no sé si cree o no cree, pero sus vidas no cambian. Entonces algo está fallando. La palabra tiene que cambiarnos profundamente desde el corazón, desde lo interno, desde lo que somos. Pero eso va a determinar los tiempos en los que vivimos. Según tú pienses, tú vas a vivir, tú vas a actuar, tú vas a funcionar. Dios tiene unos tiempos, que ya habló Marian de ellos, pero nosotros tenemos otros tiempos. Y a lo que a nosotros nos vale, yo creo, a lo que a nosotros nos sirve, es los tiempos en los que nosotros vivimos. ¿Cuál es nuestra línea de pensamiento acerca del Evangelio, de la religión, o de las doctrinas, o de esto o de lo otro? ¿Para qué nos vale? ¿Qué es lo que nos sirve de todo esto? Nos sirve lo que nosotros ejecutemos en nuestro corazón, lo que nosotros creamos. Nosotros no somos lo que hacemos, lo que vivimos, y vivimos haciendo unas cosas y por eso somos esas cosas. Yo sería chatarrero, sería del montacoches, o sería... Pero no somos lo que hacemos, somos lo que creemos. Lo que creemos es lo que determina nuestro pecado. Dice que nuestro pecado no es el adulterio, no es el robo, no es la delincuencia, no es la fornicación, no es esto, no es lo otro. El pecado es no haber creído. El problema del hombre es que no cree. Y no cree que Dios quiere tratar con su vida, que quiere tratar con su corazón, que quiere tratar con su esencia. Pero eso lo va a determinar los tiempos. Pero los tiempos en los que nosotros vivimos. Cuando Dios destituye a Adán de andar paseando por allí por el aire, donde vivió un tiempo fuera de tiempo, como decía Marian, donde vivió en un lugar atemporal en donde las cosas no pasaban, simplemente se vivían. ¿Para qué? Para pasar a otra línea de determinación, a otro tiempo. Cuando Adán queda destituido de esa gloria y empieza a caminar por la tierra y sus tiempos quedan determinados en años, en días, en horas, en lo que sea, Adán sufre una conmoción, pero todo su mundo se desploma de pasar de ese tiempo a otro tiempo en donde su vida va a estar dirigida y regida por lo que siente, por lo que vive, por sus emociones, por sus cosas. Y eso va a ser así durante muchísimo tiempo, y ese tiempo se le determina cielo. ¿Por qué? Porque la línea de pensamiento del cielo era esa para ese momento, y ese era el primer cielo que habla Apocalipsis. Cuando Juan habla de Apocalipsis 21, que dice, y el primer cielo y la primera tierra pasaron, y vi otro cielo y otra tierra. Yo sobre esto pienso que Adán estaba en el segundo cielo, o sea, en el mundo imperado por la ley, por la religión, por las cosas abruptas de lo que lleva el consejo religioso basado en la ley. Y vio un primer cielo pasar, claro, el primero, el que estaba antes que él, y determina un tercer cielo, una nueva Jerusalén, que lo ve en visión porque todavía está en el segundo. ¿Me comprendéis? Quiero especificar los tiempos. Los tiempos que vivimos tienen que estar determinados por nuestra línea de pensamiento. Y nuestra línea de pensamiento está determinada por los cielos que nos dirigen. Incluso un versículo que yo compartí mucho en Romanos 12:2, que dice que tenemos que renovar nuestra forma de pensar y de vivir. Yo creo que eso fue escrito desde una perspectiva de un hombre que lo habló desde un segundo cielo. No lo habló desde un tercer cielo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque en el tercer cielo no tienes que renovar nada. En el tercer cielo ya estás, ya vives.
Entonces nos pasamos años batallando con nuestra mente, con nuestra situación y con nuestra posición, porque vivimos anclados en un segundo cielo y queremos demostrar nuestra vida espiritual, nuestra vida en Dios por las cosas que hacemos y determinamos. Pero no son determinadas así, sino que son por las que creemos. Entonces nuestro tiempo se determina en lo que creemos. Y un versículo que habló Vicky, que mañana se dejó, menos mal, porque si no os lo iba a repetir, y dice en Hebreos 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, en la última determinación de Dios para la raza humana, en la última palabra de Dios para la humanidad, para la creación, para el hombre creado por Él. Dice, nos ha hablado, pasado, en estos postreros tiempos, por el Hijo. O sea, aquí está determinando Hebreos algo que ya sucedió. Es un verbo maoísto, algo que sucedió en el pasado que lo podemos actualizar y vivir en lo presente. Y dice, por quien lo constituyó heredero de todo. O sea, toda la herencia del universo y todo lo que se sostiene está en la persona de Jesucristo. Y dice, por quien asimismo hizo el universo. Los postreros tiempos, los últimos tiempos, los tiempos en que Dios marcó primero, segundo y tercer tiempo, fueron determinados desde la voluntad de Dios. Y fueron determinados en la voluntad de Dios para darnos en esta tierra, en este momento, en esta vida, algo que ya sucedió, algo que ya pasó. Entonces nosotros podemos vivir en cualquiera de los cielos que determinemos. Si queremos vivir en el primer cielo, podemos vivir en el primer cielo. Porque vivimos conforme a lo que creemos, a lo que somos. ¿Me explico? Porque veo caras raras. Sí. Los postreros tiempos ya fueron. Dios no dejó nada al azar, Dios no dejó nada por esperar. No se tiene que materializar nada ya. Ya Cristo materializó todo y dice que Dios es el sacrificio de lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Me entendéis? Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esa determinación en lo que nosotros creemos, en lo que Cristo puede hacer por nosotros, solo la podemos marcar nosotros. La realidad es que hoy es el primer día del resto de nuestra vida. El primero. Entonces, lo que hoy determinemos es la ley de la siembra y la cosecha. Cuando lo que nosotros sembremos lo vamos a cosechar. Lo que nosotros vivamos lo vamos y eso forma parte de todos los tiempos. Pero de nuestros tiempos. Dios tiene sus tiempos, los establece como los estableció y se vive como se vivieron. Pero nosotros tenemos nuestro tiempo. Entonces, ¿qué vamos a aprovechar de nuestro tiempo? Si nosotros no entendemos que tenemos que nacer de nuevo a una mentalidad espiritual y a un espíritu que emana del Padre para nosotros no vamos a conseguir eso porque no lo vamos a creer. Si nosotros creemos que el Espíritu Santo era para otro momento, para otra época, para otra era, para otras personas, no lo vamos a poder experimentar porque no lo creemos. Entonces, toda la manifestación divina de Dios en nosotros va a estar determinada por lo que creamos. Si tú piensas que Dios no puede hacer nada por ti, no puede hacer nada por ti. Pero si tú piensas que Dios puede hacer todo por ti, tú puedes hacer todo. Tú puedes hacer todo. Cualquier cosa que te propongas la vas a poder hacer. Pero porque tu vida está determinada en Dios. Pero esa es la lucha que tú tienes que tener con tu hombre interno, con tu persona, con lo que tú eres. Quiero hablar sencillo para que la gente lo pueda entender. La palabra de Dios es vida. Yo no entiendo la vida sin Dios hoy día. Hace ya mucho tiempo. Porque yo puedo tener cosas, o puedo conseguir cosas, o puedo mover cosas. Pero en realidad no me importa si Dios no está en la ecuación. La primera, lo que decía María donde compartió era así por ahí, así, este tacho tenía. Sí. Eso era todo lo que teníamos. Ahora, yo no cambio lo que tenemos por tenerlo sin estar Dios en la ecuación. ¿Comprendéis? Nuestra vida, nuestros ojos tienen que estar puestos en Dios. Luego podemos tener, o podemos no tener, o podemos hacer, o podemos no hacer. Pero Dios tiene que estar en la ecuación. Y en esa ecuación tiene que determinar nuestros tiempos. Y los tiempos
también nos vamos a determinar nosotros según nuestra forma de pensamiento. Si tú crees lo que quieras creer, por no pasarme, pues eso sucederá en tu hombre, en tu vida, en tu persona. No quiere decir que sea una realidad, pero es como tú lo vas a vivir. Tú vas a vivir esa situación. Si tú lo que pienses es lo que vas a poder tener o determinar. La línea de pensamiento te va a... Ahora, tiene que estar Cristo en esto. Si no está Cristo, tú te vas a quedar fuera, porque la única fuente que va a tratar de ampliar todo lo que es tu corazón, todo lo que es tu vida, todo lo que es tu mente, va a ser en Cristo. Porque fuera de Cristo no hay. Hay hacer cosas, hay vivir cosas, pero no hay ese lugar en donde el hombre reposa, en donde el hombre se esconde, en donde el hombre vive. Eso hay que saborearlo, eso hay que vivirlo. Si tú no lo vives, tienes que buscarlo. Porque si no, estás viviendo en una religión, o estamos viviendo en una religión. Tú tienes que vivir la experiencia en Dios, y que Dios te marque a dónde tienes que echar la red. Que Dios te diga a dónde tienes que echar la red. Yo no sé cómo Pedro la echó, pero creyó la palabra. Pero no sé si la creería mucho. Yo creo que lo hizo así un poco por... No me voy a poner en contra. Pero tenemos que probar. Los tiempos de Dios son tremendos. Y nos hace ir y venir y tener una línea de pensamiento, luego tener otra, porque nos lleva al constante crecimiento. Pero la forma de vida tiene que estar anclada en ese tercer cielo, en esa gloria que Dios tiene que determinar para nosotros, sabiendo que somos sus hijos y que nos determina a hacer vivir en un lugar determinado, en un lugar de nuestra mente. Porque vivir en otro cielo es complicado. Y hay un versículo, por deciros alguno. Mira, en Apocalipsis 21:1, pues si lo queréis anotar y luego lo queréis repasar, decía Juan: vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo vi, Juan, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Viviendo en un segundo cielo, yo es lo que creo, Juan vio pasar el primero. Entonces su línea de pensamiento estaba depositado en el segundo. Pero todavía no había alcanzado el tercero. Pero sí lo vio en visión. O sea, la nueva Jerusalén descender. Que eso no se determinó hasta que la destrucción de Jerusalén fue ejecutada. Fue una realidad en el año 70. Entonces, cuando nosotros bajamos a nuestro corazón esa nueva Jerusalén, podemos vivir en ella. Si no, estamos viviendo en una segunda Jerusalén. La segunda Jerusalén el segundo cielo es el lugar de la ley. Es el lugar en el que la ley determina cómo es nuestro carácter y cómo tenemos que funcionar. Pero por eso dice en Romanos 8, somos más que vencedores. Porque no tenemos que determinar nada. ¿Me estoy explicando? Sí. Uno no tiene que determinar nada cuando Jesucristo ha llenado su tiempo, ha llenado su lugar, ha llenado su espacio, ha llenado su vida. No hay que determinar, no hay que demostrar, no hay que hacer, hay que vivir. Hay que vivir gastando. ¿Gastando qué? Todos los dones que Dios puede poner a nuestra disposición. Amor, paz, gozo, benignidad, bondad, dominio propio, fe, mansedumbre, todas estas cosas. Eso se puede gastar a lo loco. No tienes que cortarte. Hay otras que no, pero eso sí. Pero solo tenemos que gastar. ¿Y cómo te gastas? Amando, cuidando, haciendo, soportando. Pues todas las cosas es que ya sabemos, porque la letra la sabemos. Pero hay que llevarlo a la vida. Hay que llevarlo a la manifestación de la vida. Tú no puedes decir que estás en una posición cuando tus hechos demuestran otra posición. Tú no puedes decir que amas o que tienes el amor de Dios en tu vida cuando no perdonas, cuando no aflojas, cuando solo vives bajo el rencor, bajo la oposición, bajo la crítica, bajo el quebranto, bajo todas esas cosas que son negativas. Ya solo la palabra ya asusta. Pero no podemos vivir en esa posición. Porque si los tiempos son de Dios, nosotros tenemos que vivir en estos tiempos. Segunda de Corintios 4:18.
mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tenemos que trabajar bajo ese concepto, no sobre las cosas que se ven. Hay mucha gente, no sé si decirlo así, pero... Una vez, hablando con una persona y tal, me decía, joder, ahora veo cómo la mano de Dios está sobre vosotros y tal, cuántas cosas tenéis, cuántas cosas conseguís, cuántas cosas... Que no son las cosas que se ven. Pero si eso lo puede conseguir un pagano. No son las cosas que se ven, son las cosas que no se ven, por las que tenemos que luchar y trabajar. Y luego nos dará Dios o no nos dará, si somos capaces de gestionar su obra, su cosa. Si no somos capaces de gestionarlo, pues no nos lo puede dar. Porque al final es un terreno baldío. Yo me acuerdo de veces decíamos, Dios, que tengamos mucha gente, que tengamos amigos. Yo, ya, nos vas a cuidar tú. ¿Dónde vas? Con 1000, con 500, con 100. Porque lo que se ve no es lo que no se ve. Entonces hay que cuidar de lo que no se ve. Y es cuidar de los corazones, y es cuidar de las vidas, y es cuidar de los tratos, y es cuidar de las personas. Porque eso no se ve. Pero no abarcamos tanto. Y como no se trata de lo que se ve, se trata de lo que no se ve, pues estamos bien. No sé si alguno me entendió. Yo creo una cosa, que si tenemos falta de revelación de la palabra, es porque nos vivimos en el tiempo del tercer cielo, en el tiempo de la gracia, en el tiempo del disfrute, en el tiempo de saber quién somos, en el tiempo de la identidad. Entonces vivimos bajo el peso del segundo cielo, de la ley, de los mandatos, de los mandamientos, de las órdenes, de los conceptos, no es que esta doctrina dice esto, no, es que esta dice lo otro. Cambia tu doctrina y ama, y déjate de zarandajas. Porque no tenemos revelación, porque no vivimos en el tercer cielo, no vivimos en esa línea de pensamiento, pero lo debemos de perseguir, debemos de tratar de vivir en ese lugar que Dios expone para nosotros, no esperando nada, no queriendo nada, sino viviendo en eso, viviendo en esa posición en la que nos determinamos, nos autogestionamos y creemos la palabra de Dios de una manera que rinda pleitesía a nuestra vida y tiene sentido a nuestra vida. No podemos creer las cosas porque las dicen, no queremos creer las cosas porque otros las piensan. Tenemos que poner una criba a lo que escuchamos. Tenemos que poner un filtro a muchas cosas que se oyen, que van y vienen, y horas de una manera y horas de otra. Pero tenemos que pasarla a nuestra vida, porque en definitiva lo que vale es cómo vivamos. El fin del asunto es cómo vivamos nosotros. Bajo qué prisma vivimos, bajo qué tiempo vivimos, bajo qué circunstancias vivimos. Tú fíjate qué cruel para Adán vivir en tiempo, fuera de tiempo, y flotando y sintiendo la presencia de Dios, a tener que vivir bajo el mundo de sus emociones, de sus sentimientos, de que si hoy estaba Eva de Olé, y la tengo que aguantar. Y pasado estaba él, y hoy no duermes en cama, hoy te vas a dormir a otra cueva. Bajo el mundo de las emociones, sin entender el rescate, sin entender el precio. Entonces tuvimos que vivir en esa situación, que algunos llaman el plan B de Dios. Yo nunca le llamé así, o a lo mejor alguna vez, no sé. Pero Dios no tiene plan B, Dios tiene un plan A, que es la salvación. Si hay un mundo, que hay un cielo, y luego hay otro cielo, y luego hay otro cielo, que tenemos que buscar, es porque el hombre no es capaz de llegar al tercero sin pasar por el primero y el segundo. O sea, nosotros no podemos entender un estado de gracia si no conocemos la ley. El hombre no puede salvarse por sí mismo, para eso es la ley, para que el hombre se dé cuenta que necesita un salvador. Hay gente que vive como un flotador, no como un salvador. Bueno, ahora agarro el flotador que me hundo, pero ahora nado yo un poco. Entonces vivimos bajo nuestras propias fuerzas, nuestros propios pensamientos, pero no somos capaces de poner una cruz a nuestra boca, a nuestro pensamiento, a nuestro criterio, porque no somos capaces de amar y de perdonar.
y siempre vivimos bajo la ley, bajo el rencor. No, me hiciste esto, pues yo también. ¿Sabes qué estás viviendo? Bajo la ley del ojo por ojo. Es que tú me hiciste esto, es que tú no es que tú no sé cuándo. Y siempre tal, y siempre. Entonces, vivimos bajo un criterio erróneo, desde mi punto de vista. Yo creo que Dios, si quiere rescatarnos, es para ser felices. Pero la libertad y la felicidad solo te la va a traer lo que Dios te enseña. El perdón, el amor, quitar el rencor, quitar todas esas cosas. Y ese es el tiempo que tenemos que vivir. Ese es el tiempo que tenemos que trabajar. Y ese es el tiempo que nos hace luchar contra nosotros mismos bajo nuestro pensamiento, para vivir bajo un pensamiento diferente. Y entonces, a su palabra echaré la red. Y no va a ser mi propio criterio, aunque sé pescar, y yo sé más que Jesús de cómo tengo que pescar y dónde están las tocas y dónde están los pescados, pero no, a su palabra echaré la red, porque nosotros tenemos una mente humana carnal, pero hay 3 tipos de mente, dice Pablo: la carnal, la natural y la espiritual. La natural es la que tenemos todos. La carnal es peor, porque es conociendo la espiritual, vivir en la de la carne. ¿Cuál es la de la carne? La que manda los imperios de los sentidos, de los sentimientos y de las emociones. No es que ahora yo me siento así y actúo así. Entonces me siento andando, hoy amo mucho porque estoy feliz y mañana, como estoy enfadado, pues aborrezco. Ese es nuestro criterio. Que tenemos que vivir bajo sujetar a nuestra mente a otro pensamiento. Creo yo. Entonces, bueno, ya creo que ya hablamos mucho y... A ver, voy a decir aquí un par de versículos que tengo también. Mateo 24, 34, ya que los apunté, los digo. Creo que en todo el 24, 34... Aquí, bueno, sí, este es el que habla de la generación. Cuando habla de todo el versículo, todo el capítulo entero de Mateo, todo el capítulo 24, habla de destrucción, habla de un montón de cosas que parece que señalan un fin repentino para la humanidad. Pero aquí, en el versículo 34, y habla de las cosas que se verán, dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano se acerca. Dice, o sea, está diciendo, para que sepas que viene el verano, fíjate en la higuera. Entonces, después dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, habla de guerras, rumores de guerras, situaciones de guerras, dice: conocer que está cerca a las puertas. Y esto es lo que la gente piensa que es algo que sucederá en los postreros días. Pero los postreros días, como leímos antes en Hebreos 1:11, dice, son los tiempos de Jesús. Y estas cosas de guerras y rumores de guerras existieron cuando se destruyó Jerusalén en los años 50, 60, hasta el 70, que se destruye. El centro neurálgico de todo punto y concepto religioso, que es lo que Dios quiere destruir en nuestra mente. No destruye Jerusalén porque no le gustaba Jerusalén. Destruye Jerusalén porque era el centro neurálgico en donde todo el mundo iba a Jerusalén para encontrar algo espiritual. Pero eso Él lo quiere romper. Y luego en el Evangelio nos dice: yo busco adoradores que busquen en espíritu y en verdad. No es en Jerusalén, no es en el monte, no es en no sé qué, no es en no sé cuánto. Porque perseguimos estas cosas por actividades de la ley. Es en el corazón. Y dice: de cierto, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará esta generación. ¿Cuál? Esa generación. No está hablando a nosotros, está hablando a esa generación. No nos habla a nosotros. Una generación son 100 años, 80, 70, no sé cuánto es. Pero no nos está hablando a nosotros. Y claro, disfrazamos la cosa o contamos otra cosa. Pero está hablando a estos. Y hubo señales, y hubo rumores de guerras, y hubo guerras, y hubo historia, y hubo un conflicto tremendo, lo cuenta Claudio Josefo en su libro. Entonces, él cuenta, es historiador, cuenta la historia, hasta que se destruye Jerusalén.
Cuando se destruye el centro neurálgico, cuando se destruye el segundo cielo, cuando se destruye el segundo tiempo de pensamiento en el que Dios limitó las cosas a los hombres, es para dar tiempo a otro nuevo, a otra nueva Jerusalén que desciende de lo alto. ¿Para qué? Para que vivamos en ella. ¿Desde cuándo? Desde el tiempo en que nos metemos en ella, creemos en ella y funcionamos en ella. ¿Quieres creer otra cosa? A mí no me importa. Yo no tengo problema porque creas lo que quieras. Pero esa es mi realidad. Y yo tengo que disfrutar al máximo todo lo que Dios quiere traer para mí. Si tengo mi pensamiento depositado en el esconderme en ese lugar. Ahora, si me estoy escondiendo en la justificación de la ley, no puedo hacer eso. ¿Me comprendéis? Dios quiere lo mejor para cada uno. Y quiere que nuestro pensamiento sea libre. Si no, ¿en dónde está? Y conoceréis la verdad y os hará libres. No hay libertad en el segundo cielo. No hay libertad porque está sujeto a la ley. Está sujeto al cumplimiento. Está sujeto a haz y te doy. No hagas y no te doy. Eso lo uso yo mucho con los chicos. Pero es porque tiene que ser así. Pero no es la realidad de Dios para con nosotros. No es la realidad de Dios para con nosotros. Quiere ponernos en otro estado. Pero cuando tú estás en otro estado, ya no vives por el haz y te doy y haz y no te doy. Pero ya vives en el tiempo que tienes que vivir. Y en hacer las cosas como tienes que hacerlas. Entonces no hay que poner ley. No hay que poner cumplimiento. No hay que poner lugar. No hay que poner cotas. Porque a veces los vallados no son para que nos hagan los animales. Es también para que no entren otros. ¿Entendemos? Bueno, pues ya no os voy a dar más la lata. Espero que os valga. Esos versículos son importantes y que aprendamos que Dios quiere darnos la oportunidad de vivir en Él, de vivir con Él y de vivir para Él. Y eso es algo que tenemos que determinar nosotros, si lo queremos o no lo queremos, si estamos contentos y de acuerdo con nuestras vidas o no. Yo doy las gracias de haber sido un ladrón y un yonki, porque me di cuenta que no estaba de acuerdo con mi vida. Igual si fuera una persona normal que hubiera estudiado, hubiera ido a la universidad, hubiera conseguido ser no sé lo qué y vivir una vida tranquila, igual no me hubiera dado cuenta de que soy un mentecato. ¿Comprendéis? Entonces cada uno tiene que vivir su situación, pero cada uno tenemos o debemos de entender que en sí mismos somos incompletos. Necesitamos que Dios nos complete. Porque hay una parte de nuestro corazón que le pertenece y por más que vueltas que le queramos dar, no hay tutía, no hay. Y cuando Dios ya nos ha hablado al corazón, no hay otra vuelta atrás. No, yo conozco a mucha gente que en cierta manera saboreó de las glorias de Dios y de las cosas de Dios y se han apartado y han vivido condenados toda su vida, hasta morirse, condenados, apartados. Porque antes cuando no tenías conciencia, pues aún, bueno, no creías en nada, no tenías conciencia, pero cuando ya se crea una conciencia, cuando ya se crea un algo dentro de ti que viene de parte del cielo, ya es muy difícil vivir conforme a los mismos parámetros. Entonces, yo quiero abrir un poco brecha ahí para que cada uno piense, medite y entendamos que si queremos algo bueno para adelante, lo tenemos que sembrar hoy. Y si hoy estamos recogiendo bien, es que ahí atrás sembramos bien. Y si hoy estamos recogiendo mal, es que atrás sembramos mal. Entonces, la ley de la siembra y la cosecha nunca falta. Y si siembras árboles de manzano, sale manzano, no sale de otra cosa. ¿Vale? Bueno, pues que Dios os bendiga.